Mira el cronómetro. 10 segundos. 9, 8. Un estadio espera. Una ciudad exhibe. Un régimen calcula. Quédate, porque este no es solo un relato de marcas. Es la historia de cómo el deporte se convirtió en escaparate político y aún así, en refugio de verdad medible. En este documental nos adentraremos en la relación entre los Juegos Olímpicos, Berlín 1936 y el régimen nazi. Cómo un evento concebido para celebrar mérito y cooperación internacional fue moldeado como vitrina política. ¿Qué rituales y lenguajes nacieron allí? ¿Y de qué modo el atletismo, con la figura de Jesse Owens en primer plano, enfrentó, con cronómetros y cintas métricas, las narrativas oficiales de supremacía? Una inmersión directa en las tensiones entre espectáculo, propaganda y verdad medible, con imágenes inéditas, nunca antes vistas en Latinoamérica. Berlín no ganó la sede bajo la esvástica. La elección ocurrió antes, pero una vez en el poder, el nuevo gobierno entendió la potencia simbólica de un evento masivo y global. Invirtió en escenarios monumentales, ordenó coreografías impecables y diseñó una hospitalidad de vitrinas. El objetivo: traducir organización en prestigio, músculo en legitimidad, espectáculo en relato de modernidad. Quédate un poco más, porque esa modernidad incluyó un invento que hoy damos por eterno. La antorcha olímpica, trasladada en relevos desde Olimpia hasta la ciudad sede, no era tradición antigua tal como la conocemos. Fue instaurada en 1936, con estética de fuego, marcha y mito de continuidad. Desde entonces, el encendido se convirtió en rito global. El deporte ganaba un símbolo, el régimen una imagen. El decorado también tuvo sombras. En los días previos, se retiraron de zonas visibles consignas antisemitas para no espantar al visitante extranjero. La hostilidad no desapareció, solo cambió de lugar. Mientras el centro se limpiaba, personas Roma y Cinto fueron concentradas en el campamento de Marzahn, lejos de las avenidas que verían pasar a las delegaciones. El mensaje era claro: mostrar, no necesariamente cambiar. El mundo lo discutió. Hubo llamados a boicot y discusiones en clubes, federaciones y parlamentos. Quedó instalado un argumento que volvería una y otra vez: la política no tiene cabida en el deporte. La delegación estadounidense viajó. Otras voces siguieron críticas. La pregunta que nos persigue desde entonces es si un podio puede aislarse del contexto que lo rodea. Quédate, porque en este video verás cómo la pista respondió con su propia magia. El atletismo puso el corazón. Pocas disciplinas concentran tanta pureza de regla. O corres más, o saltas más, o lanzas más. No hay árbitro que pueda interpretar el cruce de una línea, la caída de un listón, la marca sobre la arena. Una cinta métrica y un cronómetro son jueces más tercos que cualquier consigna. Precisamente por eso, esas pruebas eran escenario ideal para contradecir discursos jerárquicos basados en origen o raza. En ese centro apareció Jesse Owens. Llevaba sobre los hombros expectativas deportivas y, sin quererlo, expectativas morales. Lo que sucedió ya no admite matiz en el registro. 4 oros en 100 metros, 200 metros, salto de longitud y relevo 4 por 100. La estadística no negocia. Lo que sí se discute, y vale la pena escuchar, es el efecto simbólico de esas victorias en una capital preparada para exhibir otro relato. Quédate, porque la historia de Owens también corrige malentendidos frecuentes. Se repite a menudo que el líder alemán lo desairó en público. Lo verificable es que, tras indicaciones del Comité Olímpico, se abandonó la práctica de felicitar en persona a cualquier campeón en la tribuna. Lo que sí duele, y Owens lo recordó después, fue no haber sido recibido en su propio país por quien debía encarnar la gratitud oficial. El contraste ilumina. Aplaudido en Europa, ignorado en casa, su trayectoria expuso límites morales que el cronómetro por sí solo no podía reparar. El medallero general favoreció al anfitrión. Alemania encabezó la tabla y esa cifra alimentó la propaganda. La máquina supo reconducir los reveses. La organización perfecta, el espectáculo y la acumulación de preseas se presentaron como prueba de vigor nacional. Esta es otra lección incómoda.
Un triunfo individual puede conmover al planeta, pero una puesta en escena total puede absorberlo si el marco es favorable. En medio de esa maquinaria, asomó una amistad que cruzó fronteras. Owens posó con el alemán Luz Long, subcampeón en el salto de longitud. Lo que permanece es la imagen de competencia leal y respeto recíproco. Evitemos leyendas no comprobadas, no hacen falta. Basta con lo que sí ocurrió. Un gesto deportivo que contradijo la lógica de la época y que, décadas después, sigue educando mejor que muchos discursos. La innovación técnica tampoco fue menor. Se realizaron las primeras transmisiones televisivas de unos juegos, rudimentarias y locales, que permitieron a espectadores berlineses seguir competiciones en salas públicas. El deporte aprendió que el ojo multiplicado por la tecnología cambia la escala del relato. Esa intuición se convertiría con el tiempo en una industria global de audiencias. Y hubo cine. Olimpia, dirigida por Leni Riefenstahl, no fue un simple registro. Codificó un lenguaje visual para el deporte. Ángulos bajos que divinizan, cámara lenta que esculpe, montaje que acompasa respiración y ritmo. La obra es discutida por lo que muestra y por el propósito de quien la encargó. Su valor estético convive con su uso propagandístico. A partir de entonces, narrar deporte ya no sería lo mismo. Mirarlo, tampoco. ¿Puede el olimpismo separarse de la política cuando los edificios, los desfiles y los protocolos están calculados para transmitir un mensaje? La respuesta fácil es no, y sin embargo la pista insistió en algo más complejo. La igualdad reglada puede desmentir retóricas, pero no transforma por sí sola la realidad que queda fuera del estadio. En 1936, el tartán se convirtió en un espejo que devolvía tanto excelencia como contradicciones. Detengámonos en la antorcha una vez más. Su viaje continental unió ciudades, fronteras y lenguas bajo una promesa: continuidad con una idealizada antigüedad. Fue un golpe maestro de puesta en escena. Desde entonces, cada edición repite el ritual con fidelidad casi religiosa. Lo interesante no es solo el fuego, sino la idea de continuidad. 1936 ofreció la ilusión de una historia sin rupturas, cuando en realidad estaba por llegar la más brutal. Atención, porque aquí aparece la paradoja central. En un evento diseñado para exhibir ideales de homogeneidad y fuerza nacional, 4 victorias de un atleta afroamericano erosionaron el mito sin derribar la estructura. Lo que el cronómetro confirmó, la política se esforzó por neutralizar con medallas propias, planos generales y titulares sobre la organización impecable. El deporte iluminó grietas, pero la maquinaria del Estado supo rellenarlas con yeso simbólico. La ciudad fue escenografía. Se ordenó, se embanderó, se ritmó. La hospitalidad duró lo que duró la visita. El día que las delegaciones abandonaron Berlín, las políticas de exclusión retomaron su cauce manifiesto. El campamento de Marzahn siguió existiendo. La presión sobre minorías persistió. Las medallas no resuelven injusticias. A veces, apenas las silencian por un rato bajo los aplausos. Hay, sin embargo, una verdad que no se diluye. El atletismo tiene algo de plebiscito medible. La línea de llegada, la huella sobre la arena, el listón que cae o no cae. Por eso el brillo de Owens perdura sin necesidad de adjetivos. Sus 4 oros no fueron tesis, fueron hechos. Y los hechos, repetidos en libros, escuelas y estadios, terminan moldeando imaginarios, con una paciencia que la propaganda, tan ansiosa, rara vez soporta. Queda una pregunta que seguramente te harás al terminar. ¿Ganó el deporte a la propaganda? La respuesta honesta es que empató en el marcador del día y plantó una semilla en el marcador del tiempo. El régimen obtuvo su vitrina. El mundo obtuvo una figura que desbordó la vitrina. La disputa por el significado sigue abierta cada vez que alguien menciona Berlín 1936. Conviene recordar otra capa. El movimiento olímpico adoptó tradiciones de aquel año con un entusiasmo que, a veces, olvida su origen. El relevo de la llama, la gramática audiovisual del deporte, la idea de un espectáculo total, nacen o se consolidan allí. Cuando encendemos una antorcha,
o celebramos una ceremonia perfecta, conviene preguntar de quién heredamos esas formas y con qué propósito fueron ensayadas. La pista, sin embargo, conserva una ética sencilla que resiste apropiaciones. Llama a filas a cualquiera que haya entrenado lo suficiente para correr más, saltar más, lanzar mejor. A la dignidad de ese marco se sumó, en 1936, la dignidad de los gestos, la mano de Long a Owens, el aplauso del público al talento por encima de los prejuicios, el pudor de quienes, entre bambalinas, entendieron que el decorado no podía borrar la diferencia entre mérito y obediencia. Mientras tanto, fuera del estadio, se fijaban líneas de futuro ajenas al espíritu del deporte. El conflicto que estallaría pocos años después estaba ya insinuado en la disciplina militar de los desfiles, en la homogeneidad visual, en la retórica de potencia. Mirar aquellos juegos con los ojos de hoy obliga a un doble enfoque: admirar la excelencia atlética y reconocer el uso instrumental del espectáculo. No te vayas aún. Queda un giro final que conviene subrayar. La leyenda de Owens no termina en el podio. Al volver a casa, no tuvo la recepción que merecía. Esa contradicción persiguió su biografía y la convirtió en espejo para su propio país. La grandeza deportiva no garantizó, de inmediato, justicia social. Esa disonancia explica por qué su figura, además de inspiración, es también recordatorio. Si alguna vez te preguntaste por qué volvemos a 1936 una y otra vez, la respuesta está en esta confluencia. Rituales que todavía usamos, innovaciones técnicas que todavía admiramos y dilemas éticos que todavía debatimos. La ciudad, el estadio, la cámara, el fuego, la pista, todo se ordenó para un mensaje. Y sin embargo, en el centro quedó algo que no ha perdido brillo: la igualdad de las reglas y la exactitud de la medida. El legado deportivo no requiere hipérboles, basta enumerar la consolidación de la ceremonia de la antorcha, el salto de calidad en la realización visual, la intuición de la televisión como futuro del espectáculo, la prueba empírica, repetida 4 veces, de que el talento no reconoce fronteras ideológicas ni raciales. A ese listado se suma una advertencia que no conviene olvidar. Los grandes eventos pueden normalizar lo que debería incomodar si dejamos que la belleza de la forma tape el contenido. Hacia el cierre, una imagen conceptual, podios que suben y bajan, banderas que suben y bajan, titulares que suben y bajan. Lo único que no baja es la marca hecha con justicia. El número queda, la cinta métrica no se desdice. Por eso la figura de Owens vuelve una y otra vez cuando se habla de Berlín 1936. Porque es más fácil discutir discursos que discutir 10 segundos, 20 segundos, un salto ganador, un relevo perfecto. Queda una pregunta para la segunda parte. Si un evento deportivo puede ser usado para barnizar un régimen, ¿qué necesitamos, como público, periodistas, educadores, para que la próxima vez la emoción y la crítica viajen juntas? Tal vez la respuesta esté en lo que acabas de escuchar. Mirar con asombro, sí, pero también con contexto. Celebrar marcas, sí, pero también preguntar por lo que ocurre cuando las cámaras se apagan. Si este relato te gustó, apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos documentales.